Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema pues muy interesante, y es el tratamiento de las cadenas de texto o los strings, como comúnmente se le denomina en Java. Mira, vámonos directamente a Eclipse para explicarte este tema. En algunos videos anteriores te había mostrado cómo se manejan los strings dentro de Java, y esto se va a hacer a través de la palabra reservada string, lo cual nos va a indicar que es una cadena de texto. Pues luego vendrá el nombre de la variable. Por ejemplo, vamos a definir una variable que se llame mensaje, y en este caso vamos a hacer una asignación. Un string en Java es una colección de caracteres que pues van a estar encerrados entre comillas. En este caso, por ejemplo, vamos a poner algo muy sencillo como hola mundo, lo típico que siempre aprendemos a manejar dentro de la programación. Y entonces pues un string se define así, entre comillas dobles, y se hace la asignación. Esto en sí ya es un string y además es un objeto. Entonces recordarás que dentro de Java te explicaba que existen, digamos, dos tipos de datos: los primitivos y los no primitivos. Los no primitivos pues son aquellos que básicamente son objetos, ¿okay? Un objeto, ahora lo vamos a ver más adelante, pues es una instancia de una clase, de una plantilla, de un template que nos va a permitir generar, digamos, particularidades de esa clase. Y los primitivos pues son aquellos tipos de datos que nos permiten saber el tipo de dato que vamos a manejar en esa variable, como los enteros, los booleanos, los flotantes, los doubles, etcétera. Bueno, aquí tenemos un string y ya veíamos en algunos ejemplos que pues básicamente vamos a imprimir por aquí con el print ln que un string se puede mandar imprimir directamente con el método println. Vamos a ejecutarlo para que veas cómo es que se hace. Aquí tenemos directamente la impresión de ese mensaje, pero además un string, una de las características que tiene pues es que tiene un tamaño, y ese tamaño lo vamos a conocer con uno de sus métodos. Al ser un objeto, este tiene propiedades y métodos. Esas son las características pues de un objeto, de una clase. Ok, entonces para acceder a todos los métodos que tiene, después del nombre de la variable vamos a poner un punto, y en este caso pues Eclipse nos va a desplegar todos los métodos que tiene, en este caso el objeto. Mira cuántos son, ok. Así rápidamente, los que están con un puntito en verde son métodos públicos, ok, es decir que pues son accesibles, digamos, desde el exterior del objeto sin ninguna limitación. Habrá algunos, por ejemplo hay unos que están hasta abajo, que tienen el puntito y una S, que son estáticos, es decir, no requiero la instancia de un objeto para poder llamarlos, ok. Entonces ahora te voy a explicar rápidamente uno de ellos, que es público, es decir que requiero un objeto para inicializarlo, que es length, el cual pues me permite conocer el tamaño de mi string. Mira, ahí en este caso tiene un tamaño de 10. Vamos a contar los caracteres. Hola tiene 4, mundo tiene 5 y el espacio se incluye, entonces serían 4 más 5, 9 más el espacio serían 10 caracteres. ¿Cómo se enumeran los caracteres dentro de un string? El primer carácter tendrá la posición 0 y el último carácter tendrá la posición de n-1, es decir, en este caso tiene 10, el último carácter tendrá la posición 9. Entonces espero que esto sea de fácil entendimiento para ti. Entonces pues si ya tenemos y hemos llamado al método length y lo hemos invocado a través de esta nomenclatura, pues déjame mostrarte algunos otros métodos interesantes sobre los strings. Mira, por ejemplo, tenemos uno que nos permite convertir el string a, por ejemplo, minúsculas, to lowercase. Observa la nomenclatura, viene el nombre del método y luego vienen unos paréntesis, es decir que este método
no recibe ningún tipo de argumento, ningún tipo de parámetro para poder llamarlo. Entonces, si lo ejecutamos, fíjate cuál es el resultado. El mensaje es hola mundo. En el mensaje original la H estaba en mayúsculas y bueno, con este método de lowercase pues la letra H ha quedado en minúsculas. Y así como tenemos un to lowercase, pues también tenemos un método que genera todos los caracteres en mayúscula. Y ese método se llama uppercase, to uppercase. Entonces, aquí lo tenemos, to uppercase, perdón. Lo ejecutamos y ahora vas a ver que todo lo ha cambiado a mayúsculas. Otro método interesante que tienen los strings pues es uno que se llama index of, y este método lo que nos permite conocer, de hecho es uno de los más utilizados, de los más comunes. Vamos a mandarlo llamar, por ejemplo, index of, aquí está, y pues recibe como argumentos varios tipos de datos. En este caso te voy a mostrar una versión pues digamos fácil, ¿no? Entonces voy a pasarle un carácter, por ejemplo la M, y nos va a devolver la posición del carácter dentro de el string. Por ejemplo, ahí le estoy preguntando que me indique el índice de la letra M, y recordarás que te comentaba que los índices de los caracteres empiezan en 0 y terminan en el tamaño del string -1. En este caso hay 10, el primero es 0 y el último es 9. Entonces vamos a ejecutarlo y por ejemplo la letra M de hola mundo está en la 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, por ejemplo la letra H se encuentra en la posición 0. Esta es una parte muy importante que debes de saber sobre los strings, porque pues no se enumeran del número 1 hacia el final o el total de los caracteres, sino se empieza en 0. Bien, una vez que entendemos cómo es que se pueden mandar llamar métodos de los strings, pues es importante, interesante conocer cómo podemos unir dos strings. Y eso lo podemos hacer a través de la concatenación. Tenemos varias maneras. La primera de ellas es concatenar dos variables. Entonces, por ejemplo, aquí estoy definiendo una segunda variable que se llama como estás, un mensaje de ¿cómo estás? Una pregunta, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, aquí me falta el punto y coma, vamos a concatenar esas dos variables. ¿Cómo concatenamos dos strings? Pues por ejemplo lo podemos hacer con el signo de más. Entonces mensaje más mensaje 2 pues es la concatenación de las dos variables de tipo string y el resultado será un nuevo string. Déjame decirte que cuando tú aplicas funciones o métodos sobre un string no estás alterando el string original, estás generando uno nuevo. En este caso, por ejemplo, estamos concatenando, estamos uniendo estos dos strings y estamos generando uno nuevo. ¿Ok? Entonces, concatenar strings pues es muy sencillo. Es decir, también pudiera hacer esto. Me llamo Juan. Entonces puedo concatenar una variable con un string directamente. Así en la definición en línea. Hola mundo, me llamo Juan. Sería el resultado de esta concatenación. Otra cosa importante que tienes que tomar en cuenta es ¿qué pasa cuando quiero concatenar un string con un entero? Mira, por ejemplo, vamos a definir una variable que se llame edad. En este caso, ahí está. Y vamos a generar el siguiente contenido. Mira. Mensaje tiene hola mundo. Y ahora vamos a concatenarle y tengo. Y vamos a concatenar la variable edad. Entonces es posible concatenar strings con variables enteras. Pero fíjate aquí cuál va a ser el resultado. Hola mundo y tengo 40.
Es decir, cuando tú concatenes un string con un entero, el entero automáticamente se convierte en string. Hay una conversión en línea. Entonces esta parte es importante que nunca la olvides, porque cuando tú hagas una concatenación debes de considerar que la variable se va a convertir en string implícitamente. Es muy común que cuando utilices strings pues quieras incluir, digamos, algunos caracteres especiales. Por ejemplo, mira, vamos a hacerlo aquí en la variable mensaje2. Vamos a poner el mensaje estoy muy feliz, pero quiero remarcar la palabra feliz entre comillas simples. ¿Cómo haría eso? No puedo poner directamente las comillas simples aquí porque pues me va a enviar un mensaje Java. Mira, de hecho si lo intento guardar me dice, oye, esta variable tiene algo raro, ¿ok? Entonces fíjate lo que voy a hacer. Cuando tú quieras utilizar caracteres especiales dentro de un string, lo que tendrás que hacer es anteponerle el signo de el slash, ¿ok? Esta es una opción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este mensaje sea ahí remarcado, por ejemplo, la palabra feliz, pues bueno, tengo que modificar esto. Y vamos a decirle ahora que lo concatene con mensaje 2, ¿okay? Para que se vean los resultados como quiero. Entonces, por ejemplo, esta es la primera opción. La segunda opción es utilizar directamente las comillas, ¿ok? En este caso, así lo haría. Entonces aquí se ve cómo está remarcado. ¿Qué no puedo hacer? Utilizar otras comillas dobles porque se va a confundir el compilador. Ahora, para este caso, ya que un string está rodeado de o definido entre comillas dobles, y yo quisiera utilizar otras comillas dobles para remarcar algo, pues sí le tengo que volver a anteponer ese carácter especial para que me lo interprete correctamente. Se les llama caracteres de escape. Entonces fíjate, si lo hago así, anteponiendo ese slash, pues puedo utilizar esos caracteres especiales. Y no solo son esos, por ejemplo, podríamos utilizar un carácter especial que, por ejemplo, nos haga un salto de línea. ¿Cómo lo hacemos eso? Mira, aquí por ejemplo podríamos dejar un espacio y podríamos poner nuevamente un slash y la letra N. Este carácter especial, como está aquí indicado, colocando la letra N y anteponiendo ese carácter, nos va a hacer un salto de línea, por ejemplo. Ahora fíjate lo que va a suceder aquí. Estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo. Algo muy sencillo. Entonces fíjate, lo voy a ejecutar. ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, aquí me imprimió hola mundo, aquí está. Luego deja un espacio porque lo va a concatenar, remarca la palabra feliz y luego hace un salto de línea. ¿Ok? Se lo he indicado aquí específicamente. Y luego, como hace el salto de línea al concatenar la variable mensaje2, pues estoy concatenando ahora otro string, pero ese string va a estar en una línea nueva porque ha hecho un salto de línea previamente en una línea anterior. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, a través de esto pues se pueden hacer muchísimas cosas con el manejo de los strings. De hecho, uno de los más comunes, aquí me faltó, por ejemplo, el tabulador, que nos deja 8 espacios normalmente hacia la derecha. Entonces fíjate aquí cómo es lo que hace. Con este uso de caracteres especiales, tratamiento de string, pues podemos hacer cosas muy interesantes, además de la combinación con el uso de los métodos. Bueno, quédate con nosotros porque vamos a seguir utilizando y aprendiendo sobre los strings en estos videos y en otros que vienen más adelante. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.